El Foro Trajano era un edificio construido en la Roma imperial. Era un edificio cuyas funciones eran comerciales, de negocio, administrativas y judiciales. Este edificio se podría relacionar con el ágora griega. Sus funciones eran similares, pero si bien en este edificio no entraba cualquiera, solamente podían entrar las familias patricias. Vamos a definir el edificio. El edificio consta de 3 o 4 espacios. El primer espacio es la gran plaza que se encuentra acá a la derecha, que era la plaza donde se desarrollaba todo tipo de actividad de negocios. Recuerden que el negocio era realizar una serie de transacciones con productos que todavía no existían, sino que se hacían por intermedio de un contrato. Yo prometía entregarle el vino a la persona que me entregaba primero la uva para que yo produzca el vino. Pero él me iba a entregar la uva cuando la uva la coseche y yo recién iba a entregarle el vino cuando lo produzca. O sea, se armaban unas negociaciones en base a contratos en donde yo me comprometía a entregarle el vino cuando él me entregue la uva. Para ello se firmaba un contrato. Eso ocurría inmediatamente en el edificio que está a la izquierda, que es la basílica. Allí se administraba justicia. En esos dos semicírculos que hay uno arriba y uno abajo, que son uno para la justicia penal y otro para la justicia civil, era donde se administraba la justicia. Si alguno de los que firmaban o celebraban el contrato no cumplía, denunciaba al otro y allí es donde se dirimía el juicio, teniendo en cuenta que los romanos solamente juzgaban el hecho, no a la persona como si lo hacía el griego. Fíjense de vuelta en la plaza, que a la plaza también tengo dos semicírculos, uno arriba y uno abajo. El de arriba da paso a lo que se llaman los mercados de Trajano. Obviamente el Foro Trajano lo construyó Trajano con un proyecto de Apolodoro de Damasco. Los mercados de Trajano eran el lugar a donde se comercializaba con productos traídos de otras partes del imperio, finos productos traídos de otras partes del imperio. Bueno, volviendo a la basílica, acá tendríamos, como les decía, los dos ábsides que eran donde se impartía la justicia, tanto la civil como la penal. Pasando a la basílica, inmediatamente vemos dos pequeños compartimentos que son las dos bibliotecas a donde se guardaba la jurisprudencia. ¿Qué significa? Allí se guardaban todos los juicios que se hacían en la basílica y cuando venía un nuevo juicio se sacaban los juicios similares para darle la misma condena, que es el principio de justicia, digamos, igualdad ante la ley. En el medio de esas dos habitaciones se encuentra la columna de Trajano, en donde estaba, arriba de todo, en una gran columna donde arriba de todo estaba la estatua del gran Trajano. Y finalmente, hacia la izquierda, el templo de Trajano. No era un espacio religioso, simplemente era un espacio de juramento. Así como cuando nosotros hoy vamos a ser juzgados y nos piden decir la verdad, digamos, jurando ante los evangelios, acá se juraba ante Trajano. La diferencia era que Trajano estaba vivo. Entonces, mentir en un juicio era mentirle a Trajano, era cometer perjurio, que era uno de los peores pecados que podía cometer o peores delitos que podía cometer un ciudadano romano y que era condenado simplemente con la muerte. Bueno, este es el Foro Trajano. Ahora, si tiramos un eje longitudinal que atraviesa todo el edificio de punta a punta, vemos que hay una simetría, con lo cual se convierte en un edificio, en un eje de índole compositivo, es simétrico, compone hacia ambos lados. También hay otros ejes secundarios que pasan por los distintos semicírculos, que son ejes que van marcando ciertos puntos estratégicos. Por ejemplo, en el medio de la plaza está la estatua ecuestre de Trajano, donde se cortan los dos ejes. Este edificio también tenía este eje longitudinal que era un eje circulatorio, o sea, la gente circulaba por ahí, entraba por la puerta y luego hasta el final, hasta donde estaba el templo, podía circular por ese eje. Y además era el eje funcional porque, vuelvo a insistir, componía funciones. La primera función era la plaza, la segunda función es judicial, la tercera función era la biblioteca donde se guardaba la jurisprudencia y finalmente el templo. Ahí tenemos una imagen de la plaza de Trajano, miren la escala que tenía, bastante grande, y esa era el fondo, ustedes ven la fachada de la basílica, que, como les decía hace un rato, con la idea de concepto de fachada, volvemos atrás, tenemos las tres fachadas. La fachada propia de lo que sería el foro, luego la fachada de la basílica y finalmente la fachada del templo. O sea, tenemos tres fachadas porque tenemos tres espacios netamente distintos. Y los romanos a cada espacio le ponían o le anteponían una fachada. Acá tenemos de nuevo la fachada de la basílica y el gran espacio central donde se hacían todas las negociaciones con los productos, como les dije, que todavía no existían. Y acá tenemos una de las galerías laterales por donde circulaba la gente para protegerse del sol y también la entrada sobre la mano derecha de lo que sería la entrada a los mercados de Trajano. Este edificio, que fue construido por Apolodoro de Damasco, lo hizo con técnicas griegas, no romanas. O sea, un edificio construido con estructura trilítica, aunque también utilizó, como vemos acá en la foto, los arcos para soportar el techo de lo que sería en este caso la galería. Las termas de Caracalla. Este edificio fue construido precisamente por el emperador Caracalla y la idea era
los baños, la higiene. Los romanos habían dado cuenta que una de las maneras de conservar la salud del pueblo era por intermedio de la higiene. Por lo tanto, obligaban a todo el pueblo a ir a bañarse a estos edificios. Obviamente que lo hacían en distintos horarios y en distintos días los hombres y las mujeres. Normalmente era lunes, miércoles y viernes los hombres, martes, jueves y sábado lo hacían las mujeres. Este edificio tenía múltiples actividades, no solamente el baño, que se hacía de una forma muy particular que ya vamos a ver, sino que en él también había palestras a donde se practicaba gimnasia, bibliotecas a donde se podía leer libros, estadios a donde se podía hacer algún tipo de competencia. Y adelante de ellos, en la parte baja de la imagen, en la parte bien abajo, ven una serie de locales muy finitos y largos, eran locales comerciales, o sea, un edificio de múltiples funciones. Acá tenemos lo que vendría a ser la nave principal de las termas de Caracalla, rodeada de jardines, y estos dos semicírculos que están hacia los costados eran las bibliotecas. Bueno, en la nave central vamos a ver tres tipos de espacios. En primer lugar, el espacio circular, que era el caldarium. Ahí se practicaba el baño caliente. Luego hay unas pequeñas piletitas que se llama el tepidarium, que son el baño de agua templada. Después hay un gran hall, que era un hall de reuniones, donde se desarrollaban actividades de índole social. Y finalmente esa gran pileta que aparece hacia abajo es el frigidarium o la pileta de agua fría. Ese era el sentido de hacer el baño. Primero el agua caliente, después el agua tibia y después el agua fría. Hacia los costados vemos como dos patios, que son las palestras donde se practicaba deporte, y todo el resto son vestuarios, baños sauna, una serie de baños que el romano practicaba cuando venía a higienizarse a este edificio. Para que tengamos idea de la cantidad de agua que se usaba, había un acueducto que llegaba directamente a las termas, y hacia el fondo, arriba, cuando ven arriba, bien arriba, ven las cisternas, que eran los depósitos de agua que utilizaban en el edificio para generar todo este tipo de baños que hacían los romanos. Este es el edificio, una maqueta de lo que fue el edificio de las termas, a donde estaba rodeada de jardines. Como verán, bueno, este espacio circular cubierto por una cúpula era el caldarium. Acá la imagen de lo que quedó de las termas. Bueno, este sería el hall central de las termas con el tepidario en la mano izquierda. Bueno, es el estado en que están ahora. Como verán, todas las paredes de ladrillo, con hormigón romano y bueno, los grandes espacios romanos que acá se ven perfectamente. Una recreación de cómo era el caldarium en este caso, una pileta redonda de agua caliente, en un espacio completamente cerrado, obviamente, para que el calor no se vaya. Ahí las personas disfrutaban del baño de agua caliente. ¿Cómo calentaban el agua? Debajo de las termas estaba lo que se llamaba la máquina, que eran las calderas. Ahí, por intermedio de quemar leña, calentaban el agua y la transportaban al agua, a esta pileta de agua caliente. Lo mismo hacían con el agua tibia, y bueno, el agua fría no, pues directamente circulaba directamente del agua que venía de afuera. Acá tenemos un corte de lo que sería el hall central. A mano derecha tenemos el hall central y a mano izquierda tenemos parte del tepidarium y el frigidarium, que ya era cielo abierto. El tepidarium estaba ahí abajo del techo, y mientras que el frigidarium ya era cielo abierto. Estas eran termas tremendamente lujosas, totalmente revestidas en mármol, hasta en el mismo piso, como ven en este caso, con pequeñas incrustaciones de mármol y generando una serie de figuras. Así estaban armados todos los pisos de este gran edificio que eran las termas de Caracalla. Ahora vamos a ver la casa romana, en este caso una casa pompeyana, una casa construida en Pompeya, la casa Pansa. La casa Pansa tiene como características fundamentales dos patios. El primer patio, que es este, que es el atrio, y el segundo patio, que es este, que es el peristilo. Estos dos patios, que son los patios principales, sirven para distintas funciones. El atrio es el patio donde el pater familias atendía todos los asuntos comerciales de la familia. Todas las personas que venían a hablar con él para comercializar con él lo hacían en el atrio, mientras que el peristilo, el patio posterior, era el patio netamente de la familia. Ahí no accedía ninguna de las visitas. Fíjense en que a la vuelta del peristilo hay una serie de habitaciones a donde vivían los parientes más cercanos del pater familias, que se llamaba la clientela, que eran personas encargadas de distintos aspectos relacionados con el comercio del padre. Algunos administraban los campos, otros atendían los negocios, etcétera, etcétera. Mientras que en el otro patio solamente se ven las habitaciones de lo que son la familia propiamente dicha. O sea, ahí vivía la familia del pater familia. En el medio de esto vamos a ver un espacio, este que está acá, que es el tablinium, está entre medio de los dos patios, que es el patio, es la habitación donde el pater familia administraba tanto los negocios que se daban en el atrio como la familia que estaba del lado del peristilo. Bueno, en esta casa lo que vamos a notar
tranquilamente es justamente que esta casa está armada en base a un eje longitudinal. En este eje longitudinal, que es un eje compositivo, como ya habíamos hablado, es un eje circulatorio y además es un eje funcional porque está el atrio, el tablinio, el peristilo, todo acomodado a lo largo de ese eje principal. Bueno, esto es lo que era la casa Pansa en Pompeya. Acá lo que vemos es una maqueta, una perspectiva de lo que era la casa Pansa, donde vemos los dos patios. El primer patio, que tiene una fuente en el medio, esa fuente se llama el compluvium, y el agujero que está arriba en el techo se llama el impluvium. Ese es el atrio. Ahí caía el agua que las familias usaban para los enseres domésticos de la casa. Y por atrás vemos el otro patio, que es el peristilo. Justamente en el medio está el tablinium, el que divide los dos espacios fundamentales de la casa. Por eso esta casa se llama casa apatios, no como la casa griega, que era casa a un patio, apatio. Esta casa apatios, tiene dos patios. Acá vemos otra perspectiva de cómo era el atrio y después el peristilo, otra perspectiva de cómo era la casa, que adentro estaba muy decorada, mientras que exteriormente era bastante austera. Ahí se ve una porción de la fachada, era prácticamente lisa, no tenía ninguna moldura, ningún tipo de recubrimiento, ningún tipo de revestimiento, nada. Eran prácticamente, no se podía determinar, mejor dicho, no se podía determinar si la persona que vivía adentro tenía poder adquisitivo o no lo tenía. Eran exactamente iguales prácticamente todas las casas. Adentro sí, muy decoradas, con mucha incrustación de mármol, piedras preciosas, etc. Bueno, acá vemos una recreación de lo que es arriba el atrio y abajo el peristilo. Arriba vemos el compluvium y el impluvium y abajo vemos el atrio, que bueno, era el patio de la familia.